Un saludo para todos los estudiantes de Wisdom, bienvenidos a una nueva clase. En este caso vamos a estar hablando sobre el PO3, una herramienta básica pero que a la vez es muy poderosa que nos puede ayudar a entender bastante el mercado, a entender además qué es lo que estamos buscando normalmente dentro del mercado y a partir de esto qué podemos esperar de las estructuras y de los movimientos posteriores. Vamos a empezar entonces con la teoría que es bastante poca sobre el PO3, es un concepto que es más aplicable al gráfico, que es más aplicable desde un punto de vista práctico. El poder de 3 o el PO3 es una herramienta que viene de ICT, que viene de una persona que habla sobre todos estos conceptos que tienen que ver con liquidez, con estructuras, con precisión, con la entrega del precio, con el patrocinio institucional y que se refiere a tres factores importantes dentro de cualquier movimiento que haya en el mercado. Un factor de acumulación, un factor de manipulación y otro factor de distribución. En ese sentido, entonces, esperamos que el gráfico desarrolle dentro de cualquier rango de tiempo esos tres movimientos y yo le agregaría un cuarto movimiento y yo lo llamaría el poder de 4. ¿Por qué? Porque siempre que vemos un movimiento de este tipo vamos a tener posterior a esa acumulación, distribución, vamos a ver una expansión, así sea pequeña, así sea muy pequeña, vamos a tener un movimiento que nos lleva a otro punto dentro de esa vela, así estemos dentro de una consolidación. ¿Cómo inicia entonces o cómo se desarrolla este movimiento? Bueno, primero empezamos a ver que el precio normalmente cuando abre el mercado, y aquí como les decía puede ser cualquier rango de tiempo, o sea que podemos estar hablando de una apertura de semana, de una apertura de mes, de una apertura diaria, de una apertura de sesión, incluso si estamos hablando de una apertura de una vela de una hora o de 15 minutos, ¿cierto? Siempre que el mercado abre, inicia ese rango de tiempo, vamos a ver algo que es como una acumulación, el precio empieza a moverse de esta manera, luego lo que vamos a ver es una consolidación, en este caso hacia el movimiento alcista, entonces la manipulación debería estar por debajo de los mínimos. A veces incluso el precio antes de manipular por debajo de los mínimos lo que hace es desarrollar una manipulación por encima de máximos. ¿Cómo sería esto? Vamos a marcarlo entonces de esta manera. Manipulación por encima de máximos, manipulación un poco más grande o también de la misma manera por debajo de los mínimos y luego la expansión. Como les decía, si yo tengo una vela que va a cerrar de forma, vamos a decir un doji, que va a cerrar sin cuerpo, igual yo tengo que tener esa expansión para luego ver algo que sería una distribución, para que luego el precio termine cerrando en ese punto de apertura. Entonces veríamos algo de esta manera, ¿cierto? No es lo normal, nosotros normalmente lo que vemos es una expansión completa, entonces vemos que el movimiento se desarrolla, esa expansión entonces dura durante toda una vela y llega hasta un punto máximo y luego en un horario y en un momento específico lo que termina es consolidando también y haciendo lo que llamamos la distribución. Aquí entonces tenemos los cuatro factores importantes, la acumulación, que es este primer movimiento, la manipulación, que es este segundo movimiento por debajo de la vela y que es lo que normalmente nosotros identificamos como una mecha, que en este caso sería para el lado contrario la mecha en la parte alta. Luego el movimiento expansivo, la expansión, que sería lo que crea esa vela, ese cuerpo de la vela. Y finalmente la distribución, que es lo que cierra, lo que nos da, digamos, ese último movimiento, un retroceso. Y luego al final del día, por ejemplo, cuando vemos que el precio ya se está calmando, empezamos a ver mucha consolidación. Lo mismo que al principio del día, el precio está muy lento, tiene poca liquidez y estamos viendo una acumulación. Para el lado contrario, pues obviamente vamos a ver algo similar. Vamos a ver entonces que el precio puede tomar primero liquidez en la parte de abajo. Muchas personas entran acá por rompimiento. Luego el precio va y la saca en el movimiento contrario. Esto lo que hace, entendiendo que por aquí estaban los stop loss por supuesto, esto lo que hace es agregar liquidez en el lado de las compras, en donde los retail pensarían que el precio va a subir y luego el precio lo que va a hacer es tomar su tendencia normal,
terminando entonces de hacer esa expansión. Luego de que tenemos una expansión es posible que tengamos un retroceso y finalmente tenemos algo que puede ser esa distribución, ¿vale? Entonces, las velas en general, cuando nosotros nos vamos al gráfico, y aquí me parece importante ya que lo veamos en el gráfico directamente, las velas en general tienen esos movimientos, tienen movimientos que nosotros podemos identificar como movimientos en donde tenemos una mecha en la parte de abajo y un cuerpo de vela. A veces el precio no tiene esa manipulación, a veces no tiene esa distribución y por eso no nos deja una mecha, pero en la mayoría de las velas, y ojo, entre mayor es la temporalidad, más común vamos a ver esto, más común vamos a ver que el precio desarrolle muy bien ese ciclo. Entre menor sea la temporalidad, pues vamos a ver más movimientos rápidos, más movimientos de mechas, por ejemplo, vamos a ver más movimientos diferentes a lo que normalmente nos podemos esperar en el mercado. Aquí estamos viendo muchas velas dentro de la libra dólar en 2 minutos. Y si me subo a un día, por ejemplo, la mayoría de las velas diarias pues van a tener ese cuerpo de vela. Entonces siempre vamos a estar buscando esa expansión hacia un lado lógico del mercado, entendiendo que hay una tendencia clara y una dirección probable, ¿cierto? En ese sentido, entonces, si yo me pongo a analizar esta vela, pues yo quisiera, uno, identificar el movimiento por debajo de la vela, ese movimiento de manipulación, ¿cierto? ¿En dónde quisiéramos entrar? ¿Dónde sería ese ideal de entrada? Pues en la manipulación, es decir, desde este punto hasta este punto e incluso en la apertura, ¿cierto? Alrededor de la apertura yo también puedo buscar ese ingreso al mercado cuando estamos pensando en compras y cuando estamos pensando en ventas lo mismo. Yo quisiera entrar desde el punto máximo de la vela, ¿sí? Y hasta el punto de apertura. Esos van a ser los dos mejores momentos, digamos, o más bien dentro de esos dos precios vamos a tener la mejor oportunidad de entrar al mercado. Ahora, como nosotros no entramos solamente porque estemos dentro de la apertura de la vela o porque estemos en la parte máxima o en el mínimo, sino que entramos por confirmación, entonces lo que nosotros vamos a buscar es que el precio llegue a una zona de liquidez de temporalidad mayor en este punto, ¿sí? Y luego de eso me empiece a dar una estructura de cambio que me permita hacer mi entrada, confirmándome que realmente ese va a ser el punto de entrada. Ojo, porque aquí hay un punto importante también que utilizamos mucho dentro de los movimientos semanales o los movimientos diarios. Y es que si yo tengo claro que hay una apertura y que el precio se va a mover más arriba y más abajo, entonces para mí sería interesante identificar cuándo el precio está haciendo esa apertura. Y por eso muchas veces nosotros marcamos algo que es la apertura de la semana. Esa apertura de la semana se marca precisamente porque, por ejemplo, el lunes el precio puede estar consolidando un poco o de pronto haciendo una pequeña expansión ya para manipular. El martes termina su manipulación y luego comienza ese movimiento posterior, alcista. Y luego entonces el miércoles tenemos algo de retroceso, puede ser un retroceso profundo incluso, ¿sí? Buscando los mínimos y luego una continuación, un movimiento alcista y luego el jueves puede cerrar con un último movimiento alcista y luego con un desarrollo posterior para el viernes terminar otra vez con esa consolidación o con ese movimiento de cierre contrario. Entonces, si yo entiendo esto, entiendo que ese punto de apertura para mí es interesante, para mí es importante verlo, ¿sí? Porque eso me ayuda a identificar cuándo yo puedo estar por debajo del precio de apertura y en ese sentido pues puedo buscar una mejor posibilidad para hacer mi entrada. Y lo mismo en un escenario de ventas. Entonces miren que el entendimiento de una vela para mí es muy importante. Identificar dónde está la apertura, dónde puede estar el cierre, dónde está el punto máximo, dónde está el punto mínimo. No solamente por esto que estamos diciendo acá, ahora vamos a pensar en cómo estas velas en estos puntos me están dejando liquidez. Y aquí lo que vamos a ver es nuevamente en el gráfico cómo yo puedo trabajar esas zonas de liquidez de forma precisa y cómo puedo buscar precisamente la reacción, ¿cierto? Entonces miren cómo por ejemplo aquí el precio en un retroceso está buscando el cuerpo de la vela. Esta es una reacción muy precisa.
Esto es algo de lo que yo estoy buscando. También estoy buscando, por ejemplo, la toma de liquidez por encima de máximos o por debajo de mínimos a favor de una tendencia. Entonces, el entendimiento de este máximo me permite identificar cómo el precio toma la liquidez por encima y luego se desarrolla más abajo. Vamos a buscar otros factores adicionales por acá, pero normalmente vamos a encontrar todo el tiempo, todo el tiempo. Miren, por ejemplo, cómo esta vela tiene una apertura, perdón, un cierre, ¿sí? un cierre que luego me crea o me deja un gap. Entonces aquí tengo una zona alrededor de la cual el precio puede estar buscando liquidez. Y así sucesivamente yo puedo buscar gaps, puedo buscar zonas en general, order blocks, fair value gaps, vacíos de liquidez, que estén en confluencia con esto que estamos hablando, ¿cierto? Normalmente, cuando el precio va a llegar a una zona, busca esa liquidez que está abierta. Y si está en confluencia con otras zonas, con bajos, con altos, con cierres o con aperturas de velas anteriores, pues ahí lo que tenemos es una confluencia. Muchas veces con un order block, con un breaker, con un mitigation block, ¿cierto? Son zonas en donde simplemente el precio está buscando una liquidez adicional. Entonces también son zonas muy importantes para mí porque yo voy a poder estar prestando mucha atención y de acuerdo a eso buscando donde el precio puede tener una reacción, no necesariamente tan precisa como la que les marqué acá, puede ser una reacción que busque una cierta parte del fair value gap. Por ejemplo, en este caso tendríamos toda esta zona de acá como fair value gap y miren que aquí está buscando una zona dentro de, ¿cierto? O un precio dentro de esa zona. Y en este caso no necesariamente necesitamos que sea preciso, pero sí necesitamos entender hacia dónde se está moviendo el precio y de pronto con confluencias en la parte de atrás, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos unos mínimos. Bueno, puede ser que estos mínimos tengan cierta confluencia del por qué el precio llegó hasta ese punto exactamente. Entonces el PO3 es un concepto muy básico, es un concepto que nos ayuda a entender muy bien el mercado. Es un concepto que nos permite identificar y entender los movimientos, qué estoy esperando, cómo se va a desarrollar ese precio, luego buscar esa confirmación, digamos, del movimiento y aquí podríamos entonces bajarnos un poquito de temporalidad e ir a buscar, por ejemplo, por qué el precio en este alto se desarrolló, ya sabemos, por la liquidez que había abierta y de hecho en confluencia con otras zonas, pero luego lo que podemos hacer es ir a buscar dentro de esa zona específicamente, ¿sí? ¿Cuáles son las razones o cuáles son las razones, cuáles son las confirmaciones para que se dé el movimiento precisamente en ese punto? Y entonces aquí estamos viendo, bueno, aquí atrás de pronto me tendría que bajar mucho más de temporalidad, pero aquí estamos viendo en la otra zona que marcamos que el precio toma liquidez por encima de máximos en una temporalidad menor y al mismo tiempo está haciendo una estructura de cambio en esta temporalidad de M15 y esto me permite entender entonces que ya el precio tiene una disposición bajista y que yo puedo empezar a buscar una entrada en esas nuevas estructuras que se van creando. Entonces, entender que el precio se va a desarrollar de esa manera y por eso se los marcaba en forma de estructura, lo que me está permitiendo entender es que luego de una reacción en la temporalidad mayor ya el precio tiene una disposición bajista y me va a crear entonces una estructura que me va a permitir finalmente ese desarrollo. Y aquí está un PO3, por ejemplo, en una sesión o en un día de trading. Miren que los días de trading entonces terminan siendo muy similares a lo que estábamos hablando. Primero una consolidación, una manipulación, luego una expansión y finalmente un retroceso que termina siendo una distribución. Y esto es algo que vamos a ver normalmente en los ciclos diarios. En el precio vamos a estar hablando normalmente de un movimiento que se da desde la sesión asiática, luego continúa en la sesión de Londres y finalmente termina en la sesión de Nueva York. Entonces miren que hay mucha lógica dentro del movimiento normal del mercado, dentro de unos ciclos ideales, no siempre el precio se va a mover igual. Pero de esta manera podemos identificar entonces cómo el precio se está desarrollando en un día de trading, pero también cómo se puede desarrollar en una sesión de trading. Y si yo marco aquí, por ejemplo, dos horarios en una sesión, en este caso una parte importante de la sesión, que es un rango de tiempo cualquiera, pues lo que yo puedo ver es nuevamente lo mismo, una acumulación, una manipulación, cierto movimiento por debajo de los mínimos, una expansión y finalmente un retroceso en forma de distribución, ¿sí?
Si ustedes marcan cualquier sesión del precio, normalmente vamos a tener ese mismo movimiento. Entonces, esto me sirve para entender mucho la lógica del mercado, cómo el precio se está moviendo y el desarrollo que puede tener dentro de una sesión del precio, dentro de un día de trading, dentro de una semana de trading o dentro de un mes de trading, y me permite saber qué esperar. Es un concepto muy poderoso que me va a servir para identificar los movimientos que hay dentro del mercado y con esto pues poder empezar a trabajar y a buscar ese desarrollo desde las estructuras, y yo por eso siempre se los estoy marcando en forma de estructura, porque el precio me está dando unas señales para determinar cómo se va a desarrollar ese precio. Entonces, en la medida en que yo voy viendo ese desarrollo, pues lo que puedo estar es buscando esas estructuras que me lo confirman. Espero entonces que este concepto les haya servido bastante, que hayan podido aprender y que con esto puedan practicar bastante. Los espero en una próxima clase. Muchos éxitos y feliz trading.